Expecto Patronum! Eat slugs! Bippity boppity boo! That's not a spell. Oh, right. Avada Capítulo 29. Blake no perdió tiempo en dirigirse al despacho de Dumbledore, yendo por la ruta más directa que nadie que llevara pocos días en el castillo hubiera conocido, pero sinceramente a Blake no le importaba guardar las apariencias. Un Dumbledore imprevisible era algo con lo que no estaba acostumbrado a tratar, y quién sabe lo que intentaría cuando se trataba de Harry. Harry estaba en el tablero de ajedrez. Una reina en este momento, para permanecer a salvo, sin ser tocado, pero un día Dumbledore lo reduciría a la condición de peón cuando llegara el momento. Para ser sacrificado por el bien mayor. Ese había sido el proceso inicial de la amargura, el hombre que era hoy. La verdad es que no se había dado cuenta de los cambios hasta que había vuelto. Harry había sido tan ingenuo e inocente que había sido totalmente repugnante verlo, observarlo. Después de unos días empezó a darse cuenta de que era algo bueno. Harry nunca conocería el dolor y el coste de la guerra como él. Tendría una vida normal, algo que para él era solo un recuerdo borroso, una esperanza en los días más oscuros hasta que la oscuridad lo había abrumado todo y la supervivencia era su única esperanza. Entonces se había dado cuenta de que Harry estaba totalmente horrorizado por lo que se había convertido. Empezó a pensar que sería muy difícil vivir con Harry, intentando ayudarle, pero la conversación que habían tenido ayudó mucho. Habían acordado aguantarse mutuamente la visión de la vida. Por desgracia, todo lo que había tenido que decirle a Harry le había hecho perder la visión de la vida. Solo un poco fue suficiente para que Harry se diera cuenta de por qué Blake era como era. El resto de las vacaciones había cimentado la verdad y el vínculo que ahora compartían. Los consideraría para siempre personas diferentes, lo que probablemente era algo bueno para su cordura. Harry, dijo Blake doblando la esquina para ver al adolescente apoyado en la pared, con una mirada preocupada. Deseó no haberla puesto allí, pero no podía dejar que Dumbledore lo atrajera de nuevo. Harry tenía que ser consciente de los peligros que acechaban en cada esquina, el peor de todos dentro de los muros de Hogwarts. Blake, dijo Harry aliviado iluminando sus ojos verdes, no le gustaba admitirlo pero se había preocupado al ser llamado al despacho de los directores. Las traiciones eran demasiado numerosas para mencionarlas, algunas le dolían más que otras. Sobre todo estaba muy enfadado con Dumbledore, con lo que le habían dicho y aprendido, especialmente en lo que respecta a su padrino. También estaba la forma en que Blake había anunciado el regreso de Voldemort, sabiendo que podría haber hecho lo mismo en lugar de dejar que todos pensaran que era un mocoso que buscaba atención, básicamente un asesino de Cedric Diggory también. No tocó el tema de las traiciones que había sufrido Blake. Aún no podía asimilar esa información incluso 2 meses después. Hablaremos de esto más tarde, esta noche, tranquilizó Blake a Harry, viendo las ardientes preguntas que el adolescente anhelaba hacer, pero nunca hablaría de nada aquí. No se fiaba de Dumbledore ni de los retratos que tenía por todas partes. Realmente no había mayor forma de espiar a la gente que considera los retratos insignificantes. Inclinándose, susurró al oído de Harry. Por ahora, sorprendamos al viejo loco. Harry miró a Blake. ¿Realmente el mago estaba disfrutando de esto? Sacudiendo con tristeza la cabeza, se encogió de hombros y subió a la escalera móvil. Blake iba justo detrás de él. Creía que nunca entendería a Blake. Blake disfrutaba del conflicto directo en el que haría todo lo posible por evitarlo. Harry abrió la puerta del despacho de los directores y entró, muy consciente de que Blake no le había seguido. Sí, estaba disfrutando de esto, eligiendo el mejor momento para entrar. Sinceramente, pensó Harry, no había una palabra que conociera que describiera mejor a Blake. Fue sacado de sus distraídos pensamientos por la voz de Dumbledore. Harry, hijo mío. Dijo Dumbledore sonriendo al adolescente, ocultando la cautela que sentía. No tenía idea de dónde estaba la lealtad de Harry, ya no. El Slytherin solo llevaba 2 meses en su vida, y mucho podía decirse y hacerse en ese tiempo para poner al chico en su contra, a pesar de su duro trabajo durante 4 años para asegurarse de que el adolescente le reverenciara, le respetara e hiciera todo lo que él esperaba de él. Más bien esperaba que la lealtad estuviera lo suficientemente arraigada como para poder deshacer el daño.
Adelante, dulce de limón. Preguntó el dulce amarillo que ya estaba en oferta en la mano extendida de Dumbledore. Harry se dirigió lentamente hacia los asientos y se sentó. No, gracias, señor, añadió el señor con desgana, y Dumbledore, que lo observó, hizo que su brillo disminuyera ligeramente. ¿No fue esta misma tarde cuando te pedí que te abstuvieras de ser tan informal con mi pupilo? Albus, dijo Blake, con unos penetrantes ojos verde oscuro que se encontraron con los viejos tontos sin miedo. Apoyado en la jamba de la puerta, parecía por todo el mundo como si estuviera aburrido. Dumbledore le devolvió la mirada, sin que nada delatara su molestia y enfado por la continua intromisión de Blake. Tendrá que perdonar a un anciano, conozco a Harry desde que era un bebé, perdón, al señor Potter desde que era un bebé, lanzando una mirada cariñosa a Harry. ¿Lo conociste? Hay una diferencia distintiva, replicó Blake, para conocer a alguien, debes conocerlo de verdad, estoy bastante seguro de que si te hiciera unas cuantas preguntas, no serías capaz de responder correctamente a ninguna de ellas, añadió sin tapujos. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte?, dijo Albus, apenas pudiendo disimular su disgusto. Tratando de deshacerse del profesor para poder poner su caso a los pies de Harry y tratar de deshacer algo del daño de Slytherin. No hay, respondió Blake, con los ojos verdes brillando divertidos. Entonces, ¿puedo preguntar qué haces aquí?, añadió Albus, lanzando una mirada severa a Blake, que se estaba cabreando un poco con la diversión que el mago estaba consiguiendo a su costa. Era Albus Dumbledore, el mago más poderoso del mundo mágico, no estaba para reírse de él como un vulgar bufón de origen mugle. Tengo asuntos que atender, por favor, vete si no hay nada más, añadió desestimando deliberadamente que no era importante. Sí, asuntos que involucran a mi pupilo, afirmó Blake con frialdad, entrando en la habitación, con los brazos apoyados en la silla en la que estaba sentado Harry. No solo estaré al tanto de cada palabra que pase entre tú y Harry, sino que estaré aquí para ellos. Te advierto que más vale que sean relativas a su escolaridad, de lo contrario lo sacaré de Hogwarts y luego abriré un expediente contra ti en el ministerio. Tus atenciones antinaturales hacia mi pupilo son muy mal recibidas, sobre todo teniendo en cuenta tus predilecciones. Dumbledore palideció y se quedó boquiabierto ante el mago que tenía delante, con la boca abierta de forma poco atractiva mientras su ingenio se dispersaba por completo como hojas al viento. Su mente se precipitó ante las implicaciones que había detrás de esa afirmación, era imposible que hubiera hecho todo lo posible por destruir todos y cada uno de los documentos relativos a su pasado. Hasta el último. ¿Perdón?, dijo, con la rabia casi desbordada, y se recompuso, me ofenden sus sugerencias, nunca he tocado a un estudiante de forma no profesional y me molesta mucho que insinúe que lo he hecho, su voz retumbó con fuerza, su magia se disparó. Harry observó a los dos poderosos magos. Eran como el poder supremo, ambos tras la misma presa, haciendo todo lo posible para sacar de quicio al otro. Dumbledore se mostraba despectivo con Blake, intentando demostrar que el mago pensaba que Blake no era digno de su atención ni de su tiempo. Podía parecer que Blake le estaba tomando el pelo al director, y así era, pero solo era por sus conocimientos futuros. La única vez que había visto a Dumbledore perder el control, e incluso en eso fue solo un poco, fue cuando su nombre salió del cáliz de fuego. Esto era un desencadenamiento total de su magia y le erizaba el vello de los brazos y la nuca. Era totalmente aterrador y emocionante a la vez. No sabía cómo Blake podía quedarse ahí sin inmutarse ante la exhibición. Blake también estaba siendo un poco hipócrita, él también era gay, aunque había que reconocer que no prestaba ninguna atención a los chicos jóvenes. Tenía preferencias por un maestro de pociones de pelo oscuro. Esas son tus palabras, dijo Blake escuetamente, tal vez había sido imprudente irritar al viejo tonto, no es que tuviera miedo, ni mucho menos, había visto a Dumbledore batirse en duelo con Voldemort, esto no era nada. Le preocupaba más lo que le haría o podría hacerle a Harry, como había dicho un Dumbledore imprevisible era un desconocido. Solo tenía que dejarle claro a Dumbledore que no iba a tener charlitas con su pupilo. Tengo mucho que hacer antes de retirarme esta noche, así que, por favor, diga sus palabras. Entonces, sin más, Dumbledore se echó hacia atrás, con un aspecto tan genial como siempre, parpadeó y se pensó que lo había imaginado todo. ¿Acaso esos dos no tenían malditas emociones?
Había sentido rabia, había sentido traición, y no podía desestimarlas como lo hicieron Dumbledore y Blake. O al menos la apariencia de hacerlo, aunque era mucho más fácil con el entrenamiento de oclumancia, ¿sería capaz de hacer lo mismo que ellos una vez que fuera un maestro en ello? Sin embargo, Dumbledore no estaba tan contento como parecía, no quería hablar con Harry delante de Blake, no podía. Esto no había salido según el plan, se había emocionado cuando Slytherin había dicho que se iba a la mansión Longbottom. Había aprovechado esa oportunidad para invitar a Harry a su despacho y comenzar su plan cuidadosamente trazado para recuperar el estatus a los ojos del joven. No esperaba que volviera tan pronto ni que supiera de este encuentro. Harry debió decírselo, no había otra cosa para ello. Lo que significaba que Harry no confiaba en él. Eso no era bueno. Me gustaría pedirle permiso para dar lecciones a Harry, no del tipo que probablemente esperaba el Slytherin, pero eso estaba bien para él. Blake ya tenía una buena idea de cuáles serían esas lecciones. Denegado, cualquier educación extra que desee o necesite vendrá de mí, estoy seguro de que como director, líder de la orden, jefe del Wizengamot y tu representación del Igu te ocupa mucho tiempo, había recuperado todo el estatus perdido en los últimos 2 meses para su disgusto. No entiende lo importante que es el H. Señor Potter, preguntó Dumbledore pacientemente, todo el tiempo rezando por la paciencia. Harry es un mago de 15 años, que solo conoce la magia desde hace ya 5 años, es un estudiante, y seguirá siendo solo un estudiante, solo un niño que lleva una vida sin compromisos, informó Blake a Dumbledore, mientras colocaba sus manos sobre los hombros de Harry, dándole fuerzas en silencio. No será nada más, los adultos que lo rodean lo protegerán, amonestó el director con severidad, diciéndole cómo sería. Harry sintió que su corazón se apretaba con fuerza, eso era todo lo que había querido, había pensado cuando conoció la magia y Hogwarts que eso era exactamente lo que tendría. Lo había abrazado, por fin sería libre de los Dursley, libertad de una manera que no esperaba hasta que tuviera 16 años y pudiera conseguir un trabajo y dejar a los Dursley atrás. Pronto aprendió que el mundo mágico esperaba más de él que los Dursley. Por primera vez en su vida, alguien lo defendía, quería que fuera un mago normal y al mismo tiempo prometía ayudarlo en su tarea, si es que no se la quitaba totalmente de encima. Había confiado en él, ¿cómo no iba a hacerlo? Pero saber que estaba haciendo todo lo posible para protegerlo de la guerra, mientras le contaba todo, queriendo que tuviera una vida normal, significaba para Harry más de lo que podía expresar. Pensar que Dumbledore había sabido todo el tiempo que Sirius era inocente y lo había dejado en Azkaban, Harry apretó con fuerza los brazos de la silla, su rabia se apoderó de él. Aunque le preguntaras a Harry si estaría de acuerdo o no, creo que descubrirás que su respuesta es la misma que la mía, Black significa mucho para él, añadió Blake, guiando a Harry para que se levantara de su asiento, y sacándolo de la habitación. La razón por la que Black significaba mucho para él era porque lo habría sacado de la casa de los Dursley, de nuevo la normalidad. En otras palabras, Dumbledore podría olvidarse de creer alguna vez que Harry lo perdonaría. Con eso salieron del despacho de Dumbledore, dejando que el hombre se esparciera en las palabras. Solo los retratos fueron testigos de la furia de Dumbledore después de que se fueran, ya que tuvo una rabieta que habría enorgullecido a la mayoría de los niños de 2 años, dejando un gran desorden en el proceso. El director negro soltó una carcajada desde su asiento pintado, le estaba empezando a gustar Black Slytherin, y nadie había conseguido enredar tanto a Dumbledore. Cero cierra la puerta detrás de ti, comentó Black mientras daba vueltas y empezaba a lanzar hechizos silenciadores por la habitación. Relajándose un poco, Dumbledore le había sorprendido, ofreciéndole lecciones, había adelantado sus planes de revelar a Harry su destino y luego mostrarle recuerdos de la infancia de Tom Riddle en un intento de acercarlos con este secreto, informando a Harry que no le dijera a nadie que su vida dependía de ello. Eso ha sido una locura, soltó Harry, nunca he visto a nadie enfrentarse a Dumbledore de esa manera, ni siquiera Lucius Malfoy consiguió irritarlo tanto. Los labios de Black se crisparon, solo es cuestión de encontrar qué botones apretar, de los que estoy al tanto, ninguno de los cuales no tendría si no hubiera sido impulsado al pasado. ¿Te ofreció lecciones, ya sabes, a ti? Preguntó Harry con curiosidad, mientras se sentaba junto al fuego que crepitaba alegremente, haciendo que las sombras bailaran por la habitación. Black resopló burlonamente.
No eran lecciones en la forma en que estás pensando, Harry, recuerda que necesita al Señor Tenebroso para matarte, darte lecciones lo frustraría. No es que hubiera servido de nada, el Señor Tenebroso tiene 50 años de entrenamiento mágico sobre ti, y hubiera necesitado años de concentración única que hubiera sido imposible con tu educación normal primero. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry, frunciendo el ceño con confusión. Déjame mostrarte, dijo Blake en voz baja, con una mirada lejana en sus ojos. De acuerdo, aceptó Harry, viendo a Blake desaparecer en lo que supuso que era su dormitorio. Unos minutos más tarde regresó con un pensativo. ¿Realmente iba a ver el recuerdo de Dumbledore y Blake? Eso era nuevo. Normalmente solo le contaba cosas, verlo sería algo totalmente distinto. Se levantó y se dirigió a Blake. Ahora quiero que veas este recuerdo por tu cuenta, mira todo, observa las reacciones, quiero que me des tu propia opinión una vez que regreses. Solo hay un recuerdo, así que no te perderás, serás expulsado después de verlo. No será tan duro como la vez que Dumbledore te sacó a la fuerza del suyo. Informó Blake a Harry mientras le quitaba el recuerdo brillante de la sien, y colocaba la hebra flotante en el cuenco. Harry miró nervioso a Blake, la última vez que había estado en un pensadero había sido desorientador. Sin embargo, tenía razón, el hecho de que Dumbledore lo sacara del estado de reflexión le había dolido bastante. El gesto de confianza de Blake le hizo relajarse antes de extender la mano. Blake vio a Harry desaparecer, un suave suspiro salió de sus labios, incluso con el recuerdo fuera de su mente. Podía recordar cada detalle con precisión. Lo imaginó mientras Harry lo miraba. Sin duda Harry estaría confundido porque estaba viendo recuerdos de Tom Riddle, al igual que él. Para él tenía la reacción contraria a la que quería Dumbledore. Si no fuera porque el Señor Tenebroso estaba tratando de matar a todas las personas mágicas probablemente se hubiera alejado. Toby. Blake llamó a su elfo de la casa, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, estaba genuinamente encariñado con la pequeña cosa hiperactiva. Tráenos algún refresco, tal vez de los jardines de la mansión Potter. Pidiendo fruta sin tantas palabras. Toby volverá enseguida. Insistió antes de que el hipertrofiado elfo de la casa desapareciera de nuevo. Pellizcándose el puente de la nariz, se sentó en el sofá opuesto al que Harry había reclamado momentáneamente unos minutos antes. Las cosas eran significativamente diferentes de lo que recordaba, y eso seguía poniéndolo ansioso y rozando la sospecha de todo. El comienzo de curso había sido lo peor, el juicio, un bridge, ser ignorado, nada de lo cual le había ocurrido a Harry. No saber lo que vendría después era bastante preocupante, irónicamente la mayoría de sus preocupaciones eran por lo que era capaz de hacer Dumbledore y no el Señor Tenebroso. El Señor Oscuro era más predecible que Dumbledore, reconocerlo le dejó un sabor amargo en la boca. Dumbledore hasta su regreso había sido un mero recuerdo, muerto y olvidado hacía tiempo. Su preocupación siempre había sido ser encontrado por la fracción oscura, así que sí, efectivamente le dejaba un sabor amargo en la boca que todo fuera venerado así. La cabeza de Blake se levantó cuando sintió movimiento, observando a Harry. Siéntate, piénsalo, luego lo discutiremos. No estaba seguro de si se refería a Dumbledore o al propio recuerdo. Harry asintió, con el ceño fruncido mientras asimilaba todo lo que había visto, bastante confundido por todo ello y enfadado, pero la ira era su emoción secundaria. Nunca te enseñó nada útil, ¿verdad? Dijo Harry finalmente, empezando a entender mejor que nunca el enfado de Blake con Dumbledore. No, no lo hizo, reveló Blake con firmeza. Vi la forma en que Dumbledore reaccionó a las palabras de Tom. Ni siquiera le dio una oportunidad, ¿verdad? Dijo Harry, recordando también el recuerdo del diario, cómo lo había mirado Dumbledore. Puede que entonces fuera culpable de las cosas, pero a los 11 años nadie se merecía esa desconfianza. No lo hizo, coincidió Blake, teniendo en cuenta cómo es conmigo, creo que si no tuviera mucho invertido en ti, habría reaccionado de la misma manera. A Albus Dumbledore no le gusta nada de lo que se asocia con Slytherin, ciertos tipos de magia que considera oscura o las creencias del Señor Oscuro. Toby entró y dejó los platos sobre la mesa con un chasquido de dedos antes de inclinarse ante su amo y dejarlos con su conversación. ¿Creencias? Preguntó Harry.
Antes de que comenzara la guerra, Tom Riddle intentó seguir la vía política, con algunas leyes con las que personalmente estoy de acuerdo, dijo Black secamente, ignorando la indignación de Harry. Él creía que debíamos cerrar el mundo Muggle y el mágico entre sí, que ningún niño mágico debía ser enviado al mundo Muggle. Incluso intentó persuadir a Wizengamot para que construyera un orfanato para huérfanos mágicos. Después de ver lo que tengo, creo que hubiera sido lo mejor para todos. ¿Lo hizo? Harry se quedó boquiabierto, aturdido hasta la médula. Desgraciadamente, cuando empezó a fabricar Horrocruxes se volvió mentalmente inestable, impaciente, enfurecido por la intromisión de Dumbledore. Todo el mundo le hacía caso. Acababa de derrotar a Grindelwald. Entonces comenzó la guerra, se despojó del nombre de Tom Riddle y se convirtió realmente en Voldemort, y cumplió su promesa de tener algún día un nombre que todos temieran pronunciar. Haciendo una guerra que abarcó 3 generaciones. Le informó Black todo lo cual él ya sabía. Así que era como una enfermedad mental, incitó Harry, por eso quieres restaurar todos los trozos de alma, hacer que vuelva a estar completo. Puede que no lo supiera todo, pero Harry no era estúpido, oía cosas y también las veía. Era bastante fácil juntar la información y procesarla. Era mucho más fácil con la ayuda que había estado recibiendo para aprender a jugar al ajedrez. Sí lo contemplé, habló Black con sinceridad, masticando una uva, tragando antes de continuar, pero podríamos poner al mundo en mayor peligro. Desechamos el plan casi tan inmediatamente como lo pensamos. La única razón por la que los Horrocruxes están juntos es para poder destruirlos fácilmente cuando sea el momento adecuado. Inclinándose cogió su copa y bebió de ella, sin necesidad de comprobar si había algún veneno, ya que sabía que Dobby era fiel. Sin embargo, Tom tenía razón, éramos más parecidos de lo que creíamos, suspiró Harry, tomando uno de los platos, y comenzó a comer la fruta que le ofrecían: melón, uvas, rodajas de manzana cortadas, rodajas de naranja cortadas, melocotón, ciruela y mango y muchas otras. Sabía que todas provenían de la orquídea de la mansión Potter. Dobby era enviado allí con bastante frecuencia durante las vacaciones de verano. Despreciados y odiados por lo que eran, desechados entre mugles, Merlin Dumbledore lo habría odiado si no fuera porque lo necesitaba. ¿Lo despreciaba en secreto? Pensó Harry, ¿era eso lo que hacía tan fácil convertir su vida en un infierno? ¿Encarcelar a Sirius por su familia y su conexión con alguien que tenía un Horrocrux en él? ¿El Horrocrux de Voldemort? ¿Había perdido su vida desde el ataque? ¿O lo había estado incluso antes? ¿Cuándo se pronunció la profecía? Por el bien mayor, decía. La repentina comprensión de que Black no exageraba sobre el peligro de Dumbledore le hizo sentirse muy inseguro en un lugar que había sido su hogar durante 3 años, cumpliendo su 4º año hace apenas unos días. No solo tú y Tom sois iguales, Harry. Mucha gente está en el mismo barco que vosotros dos. Seguro que tenéis la lengua Parcel en común, que sabes que no recibisteis de él por muy repugnante que sea citar a Dumbledore. Fue la elección, sus elecciones las que llevaron a esto, ignorando las súplicas de un chico joven, hasta llevarte de la mano y criarte como un tonto para ser un cordero de sacrificio. Black musitó, encontrándose de repente cansado. Podía ver la ira creciente en Harry, necesitaba un desahogo antes de que dijera e hiciera algo de lo que se arrepentiría. Ven, vamos a practicar un poco. Podemos dejar la oclumancia para otra noche. Durante la siguiente hora los dos se enzarzaron en un duelo. Black nunca le dio a Harry ningún margen de maniobra ni se lo puso fácil. Si Harry quería ganarle, tendría que ganárselo, aprenderlo. Nunca le daría a Harry una falsa confianza, que es lo que ocurría si les dejabas pensar que te estaban ganando. Eso estuvo muy bien hecho, dijo Black, viendo a Harry levantarse del suelo una vez más, ambos sudando y en el caso de Harry jadeando mientras Black respiraba con calma. Estás cogiendo los hechizos que no te he enseñado con una facilidad extraordinaria. Eran hechizos que usaba en los duelos simulados con Harry, verle usarlos con éxito era emocionante. Observaba su entorno incluso durante un duelo lo suficiente como para captar los movimientos de varita de los hechizos que no conocía. Lo busqué después de que lo usaras la semana pasada, admitió Harry tímidamente, con las palmas de las rodillas agachadas mientras su cuerpo protestaba con fuerza. Me alegro de que estés aprendiendo tan rápido, y de que no estés usando hechizos que no conoces, dijo Black con orgullo. No era algo que él hubiera hecho, el hechizo de Severus y el Sectum Sempra le venían a la mente con facilidad.
Harry brilló positivamente ante el elogio. Ve a ducharte y dirígete a la cama, es casi el toque de queda, dijo Blake con cariño después de unos momentos de silencio observando a Harry enderezarse. Acuérdate de meditar. Lo haré, prometió Harry. Buenas noches, susurró al salir del aula. Un buenas noches aún más suave de Blake fue lo último que escuchó desde dentro mientras cerraba la puerta y se dirigía a la sala común de Gryffindor. Se sentía infinitamente mejor, ciertamente se había encargado de la acumulación de ira que había sentido.